Buenas noches a todos. Por favor, me confirman que me estén escuchando bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio a esta segunda clase de SAP Business One. He visto que muchos me han escrito en el grupo que no han podido realizar la instalación de SAP Business One. Si ustedes desean, podemos hacer un par de sesiones de instalación sin ningún problema. Lo primero que necesitamos entender de que estamos hablando de una herramienta que no tiene una instalación muy simple, ¿ok? Siempre tenemos complicaciones al momento de instalar, entonces no se preocupen, no es que estén haciendo algo mal o estén haciendo algo diferente, es muy complicado. Sí les voy a pedir que por favor se descarguen todas las partes una a una, voy a guiarlos un poco y orientarlos en este sentido, permítanme un segundo. A ver si puedo abrir desde este navegador. No me permite. Déjenme ver algo, por favor, para ver si puedo compartirles y veamos juntos el instalador. Permítanme un segundo. Perfecto. Voy a pedirles que por favor descarguemos todas las partes, ¿ok? Tenemos dos opciones. La opción que yo más recomiendo es el equipo virtual, ¿no? Que es la segunda opción, montar un equipo virtual, porque ya viene con todo instalado y no necesito hacer ninguna configuración ni seguir paso a paso, ¿no? SAP sí nos exige muchos pasos, no hay una versión lastimosamente express, por decirlo de alguna forma, o más pequeña, que es una única versión que nos exige descargar ciertos requisitos, ¿ok? Entonces, para los que quisiéramos tener instalados nuestros equipos a Business One, nada más importante mencionarles de que traten de tener una instalación limpia en sus equipos, no tengan otro software, no tengan, por ejemplo, SQL Server instalado previamente, u otra versión de SAP de repente que han instalado, de repente en su trabajo les han instalado alguna versión de SAP, les podría generar algún tipo de conflicto, ¿no? Por eso es que les recomiendo la segunda opción, que es el equipo virtual, ¿no? ¿Qué es el equipo virtual? Es similar a lo que yo tengo en este momento en mi computadora. Ven que es una ventana en la que yo puedo justamente interactuar dentro de mi computadora. Es como tener una computadora dentro de otra, ¿no? Es más simple de esta manera para poder descargar todo lo necesario, ¿ok? Sin embargo, si quieren tenerlo instalado, sí es importante que descarguemos parte por parte y seguir el paso a paso, ¿no? El uno es el Net Framework 3.5, que este es muy chiquitito. Tengo que descargar el primer paso, ¿no? Lo descargo y lo instalo. Si me voy al paso 2, este ya es mucho más grande, ¿no? Y hago exactamente lo mismo, ¿no? Si se fijan, tengo SQL Server 2014. Aquí hay un error. Voy a revisar esto, creo que por error, y esto lo han hecho hace 7 horas. Solo se tiene que descargar uno, ¿ok? Voy a ver de que se elimine este otro. Solo se tiene que descargar uno en esta parte, por favor.
Como ven, pesa 2 gigabytes. Con la calidad de conexión que yo tengo, por ejemplo, que no es nada mala, me va a tomar más o menos una media hora, ¿no? 20 minutos. ¿Ok? Es algo que toma tiempo dependiendo de la calidad de nuestra conexión, ¿no? Lo estoy cancelando para continuar nuestra clase. Este es el segundo que yo debo descargar e instalar. No me salto directamente al 3 por si acaso. Si me voy al 3, este ya es mucho más grande. ¿Ok? Si se fijan, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 7 partes. Y yo debo de descargar una a una. No las descarguen todas de golpe. Si yo selecciono todas y le digo descargar, va a fallar. Tengan por seguro que va a fallar, ¿no? Entonces yo descargo la primera parte, selecciono la primera, le digo descargar y voy descargando parte por parte. ¿Ok? Eso es importante, vamos haciéndolo de esa forma para que nosotros tengamos todos los instaladores completos. Como ven, el instalador de SAP es bastante pesado. Si se fijan, hasta aquí nada más son más o menos 11 gigabytes, ¿no? Y la última parte, que es la base de datos, que es la parte 4, esta pesa mucho menos, 58 megabytes, y esta seguramente les va a tardar unos 5 minutos, ¿no? Vamos a poder seguir paso a paso las instalaciones si ustedes quieren ir adelantando, pero como les menciono, podemos tener una sesión. Ustedes me dirán si mañana, mañana miércoles o el jueves, como mejor lo prefieran, para que tengamos una sesión y hagamos la instalación todos juntos, si es que así lo quieren hacer. No hay ningún problema. De nuevo, no es simple la instalación, no es algo fácil. Es bastante complicada, por eso es que es tan pesada y también por eso es que les recomiendo que utilicen la segunda opción, que es la máquina virtual, ¿no? No en todas las opciones aplica, por si acaso tengan cuidado. A veces tenemos equipos de nuestra empresa y están restringidos, entonces ahí va a ser un poco más complicado porque tenemos que pedir ciertos permisos para poder hacerlo. Y los requisitos de SAP también son demandantes, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Si yo veo mis requisitos, que es un archivo que les he pasado también anoche, ¿no? Para la opción 1 me dice que al menos debo tener 4 GB de RAM y un equipo Core i3, ¿no? Para la opción 2 es un poco más reducido, no es tan necesaria tanta capacidad, ¿no? Pero es para que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo, por favor, en el grupo. Ustedes me dirán si les queda mejor hacer la sesión mañana, dependiendo de la calidad de conexión que tengan, o prefieren hacerla el jueves, ¿no? Esto va a tardar en demorar, en descargar seguramente por lo menos una noche, ¿no? O un día entero. Es bastante pesado. Bien, vamos a iniciar ya con la parte un poco práctica. Vamos a explorar ahora SAP. Vamos a entender un poco de qué trata, qué tiene, cómo ingresamos, lo básico, ¿ok? No voy a entrarme mucho en la parte práctica para que ustedes puedan tener el software y me indiquen cómo procedemos, ¿ok? Para ingresar a SAP Business One, nosotros vamos a tener un icono que es bastante similar a este, me dice SAP Business One cliente, ¿no? Este es el icono por el cual voy a ingresar a mi software SAP Business One. Si observan, lo primero que me pide es un usuario y una contraseña. ¿No? Dentro de nuestra base de demo, que es la que se les ha provisto, nosotros tenemos un usuario y contraseña. Sin embargo, en el primer login vamos a intentar darle siempre modificar sociedad. ¿No? Entonces aquí tenemos, ustedes podrían listar múltiples bases de datos en caso de que fuera necesario, ¿no? Si tuviéramos una base de datos, por ejemplo, productiva, y tuviéramos una base de datos de pruebas,
seguramente se va a listar en esta parte, ¿no? Entonces podemos ver múltiples bases de datos de SAP dentro de mi pantalla de bienvenida, ¿no? En la parte superior me pide un usuario, en nuestro caso es manager. La contraseña es 1234. De todas formas, se las voy a volver a pasar en el grupo para que no se lo olviden. Y vamos a ingresar a nuestro sistema SAP, ¿no? Al ingresar, si se fijan, me da algunas opciones de soporte, ¿no? Para yo poder entrar al portal de SAP y poder ir viendo alguna información específica, ¿no? Es una pantalla de bienvenida nada más, la puedo cerrar y tenemos un menú que es el más importante del sistema, ¿no? Es este menú principal justamente. Este es el más importante del sistema. Dentro de este menú principal vamos a poder observar que tenemos todos nuestros módulos, los que veíamos ayer. Si recuerdan el gráfico de ayer, si recordamos el gráfico de ayer, nosotros teníamos el módulo financiero y gestión de bancos, por ejemplo, ¿no? Teníamos el módulo de ventas, módulo de compras, teníamos el módulo de CRM, teníamos recursos, inventarios, producción, recursos humanos, en este caso no muestra recursos humanos, gestión de proyectos, el famoso MRP, ¿no? Que son los módulos a los que yo voy a tener acceso. Evidentemente hay algunas opciones más, como la parte de gestión, donde está esencialmente la parametrización de mi sistema. Vamos a ver ahora un poco de ello. Tenemos la parte de informes también y hay un enlace de oportunidades. Este enlace de oportunidades también lo vamos a explorar. Es parte de este módulo CRM, ¿no? Y lo vamos a poder explorar también. En la parte superior, si observan, nosotros tenemos una serie de herramientas que se muestran con sus iconos. Tenemos, por ejemplo, la presentación preliminar, que lo que hace es mostrarme un documento preliminar. Por ejemplo, si estoy yo typeando una factura, puedo verla de manera preliminar para ver cómo ha quedado el documento, ¿no? Tengo una impresora que me permite imprimir este documento en caso de que quisiera hacerlo. Y aquí hay una herramienta muy interesante. SAP Business One me dice, si quieres enviar un correo electrónico, no necesitas salirte de mi software, ¿no? Entonces, justamente tiene ya incluido o se enlaza con el correo electrónico, ¿no? Entonces, ya tenemos acá un correo electrónico. Esto, evidentemente, requiere una configuración extra, pero sí es completamente factible poder utilizar esta herramienta, ¿no? Además, SAP cuenta con una herramienta de chat interno. En caso de que quisiéramos chatear a través de SAP, podemos hacerlo también con este SMS que me aparece en esta parte, ¿no? Si continúo un poco más a la derecha, tenemos la opción de fax, que ya no se utiliza mucho, pero está dentro de SAP también, ¿no? Los tres siguientes iconos, que son los más populares y los más utilizados, son el exportar a Excel. Cuando yo quiero, por ejemplo, mi factura, quiero exportarla a Excel, puedo hacerlo sin ningún problema. SAP me permite hacerlo. Puedo exportarla a Word. Si se fijan, tengo un iconito de Word. Puedo llevar la PDF también, ¿no? Entonces ahí vemos un poco las opciones que yo tengo para poder eh, utilizar los documentos. Vamos a ver dentro de este curso cómo se utilizan estas opciones de Excel, Word y PDF, por ejemplo, ¿no? SAP tiene una opción para poder lanzar aplicaciones extra que son por fuera de la, de la aplicación. Si tuviéramos, por ejemplo, la calculadora, tiene su propia calculadora SAP, pero si quisiéramos utilizar una calculadora por fuera, podemos utilizarlo, un blog de notas o cualquier otra aplicación, podemos utilizar esta opción también, ¿no? El bloqueo de pantalla, esto es por si voy a dejar mi computadora sin atención y quiero que pida nuevamente la contraseña, ¿no? Esto es un poco para tener seguridad.
Tenemos acá el icono de búsqueda. Nos permite buscar dentro de los documentos, dentro de los maestros. Vamos a ver enseguida cómo, ¿no? Nos permite crear documentos, nos permite crear datos maestro. Nos permite además navegar entre estas opciones, ¿no? Adelante, primer registro, atrás, adelante, último registro, por ejemplo, ¿no? Y refrescar los datos. Si alguien está haciendo una modificación en otra pantalla, por ejemplo, me permite actualizar. Tengo otras opciones como la de filtrar tabla. Vamos a ver también esta opción. Si quisiera filtrar como un Excel, por ejemplo, me permite hacerlo. Ordenar también me permite hacerlo. No necesito llevarme a Excel estos datos para poder ordenar o poder filtrar, ¿no? Puedo revisar el documento base, el documento destino. Recordemos que nuestros procesos de compras y ventas, los que veíamos ayer, tenían una serie de pasos, ¿no? Entonces, estos pasos se van a ir enlazando y vamos a ver, no en esta clase, pero sí vamos a ver dentro del curso cómo se van enlazando estos documentos unos a otros, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, la ganancia bruta. Esto evidentemente es para la parte de facturación, ¿no? Vemos los medios de pago. Puedes tener múltiples medios de pago. SAP me permite administrar múltiples medios de pago. Si se paga por tarjeta, si se paga por transferencia bancaria, ¿no? Se definen y se administran dentro de SAP, ¿no? Cálculos de peso y volumen. Esto es más que nada para la parte de picking, para la gente que trabaja en la parte de logística o operaciones. Seguramente le interesa mucho saber esta parte. Vamos a verla también. Perdón, ahora sí. Diario contable. Recuerden que yo les decía ayer que cada documento va de la mano con la parte financiera, ¿no? Un documento no va solito, va siempre de la mano con las finanzas o con los diarios contables, ¿no? La presentación preliminar del asiento, esto es para ver cómo quedaría mi asiento en caso de que yo hiciera un documento. Vamos a verlo también, cómo funciona. Y el diseñador de layouts, esto es también importante mencionar. SAP es un software completamente parametrizable. Ayer veíamos dentro de las ventajas, SAP Business One me permite justamente adaptar la solución a mi negocio, ¿no? Entonces, justamente me permite diseñar reportes o layouts dentro del mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, el formato de factura, de repente yo quiero que me salga el código, la descripción, la cantidad, etcétera. Yo puedo parametrizar este sistema. No es parte del curso la parametrización de SAP, no es parte del curso, pero sí quiero que conozcan las posibilidades que puedan tener, ¿no? Sí es posible poder editar un layout o un documento base, ¿ok? Parametrizaciones de formulario, lo vamos a ver también dentro del curso. Esto es un poco para parametrizar qué columnas quiero ver, qué columnas no me interesa saber, porque no todas son funcionales dentro de la operación o dentro de lo que está haciendo el usuario. Tenemos el Query Manager. De igual manera, el Query Manager me permite gestionar reportes o informes personalizados, ¿no? No sé si tengo alguno acá, creo que no. Permítanme ver. Pedidos de clientes sin depósito, no sé si me da algún resultado. Aquí, por ejemplo, me da un reporte de pedidos de un cliente, por ejemplo, ¿no? Estos reportes, estos informes, normalmente los puede configurar o parametrizar el área de tecnología de la información, ¿no? El área de sistemas. Son informes que se pueden sacar y como ven no necesito tener un software extra, no necesito tener otra plataforma de informes. Puedo tener toda esta información dentro de SAP y estos evidentemente son
completamente configurables, administrables y parametrizables. Si veo un poquito más, tengo, bueno, la parte de chat que les había comentado, ¿no? La colaboración en tiempo real. Yo puedo tener mis mensajes, ¿no? Si yo me entro a ver mis mensajes, puedo ver todas las autorizaciones que tuviera pendientes, ¿no? Esto es para ver un poco los flujos de procesos. Recuerden que SAP también apoya los procesos. Si decimos que, por ejemplo, un documento específico requiere ciertas autorizaciones, SAP me permite parametrizar estas autorizaciones, ¿no? Entonces yo veo en mi bandeja de entrada, por ejemplo, que tengo un inventario solicitado, ¿no? Este es un mensaje que me han mandado y me dice, me han pedido hacer un inventario de estos equipos, ¿no? Y esto se puede administrar directamente desde SAP, ¿no? Esto es un poco de lo que se puede ver dentro de SAP y vamos a empezar a explorar un poco los módulos. Vamos a iniciar con el principal módulo de SAP, que es el módulo financiero. Como sabemos, cualquier sistema tiene datos transaccionales, que son las transacciones, una compra, una venta, una factura, una entrega, son transacciones, y tenemos los datos maestros. ¿Cuáles son los datos maestros? Son comúnmente los clientes, los productos, los proveedores, por ejemplo, vendedores, compradores, todos ellos son parte de los datos maestros, que son estos unas tablas fijas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y vamos a entender cómo se gestionan dentro de SAP y vamos a aprender un poco de lo que puede hacer SAP y cuál es el alcance que tiene dentro del software, ¿no? Dentro del módulo financiero, el dato principal maestro es el plan de cuentas, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos dentro del plan de cuentas? Aquí se define justamente el activo, el pasivo, el patrimonio, ¿no? Según el modelo de negocio que se administre, ¿no? Si se fijan, en este caso mi plan de cuentas es un plan de cuentas de ejemplo que está en inglés, pero es bastante funcional para lo que queremos hacer dentro de este curso. ¿No? Tenemos en la parte derecha nuestra cajonera, ¿no? Donde está como una cajonera, justamente, como una cajonera física, ¿no? Tenemos mi activo, ¿no? Aquí veo mi pasivo, ¿no? Y voy viendo cada uno de mis grupos de cuentas contables, ¿no? Esta es una agrupación de cuentas contables. Cada cuenta contable está subagrupada, ¿no? SAP me permite manejar, si se fijan en la parte de acá, hasta 10 niveles de cuentas contables, ¿no? Hasta 10 niveles. ¿Esto qué significa? Yo puedo tener 10 niveles dentro de cada agrupación. Puedo agruparlo hasta en 10 niveles, ¿no? Es un poco de las ventajas que tiene SAP. Esta es una forma de administrar el sistema, ¿no? No es única ni es estándar, eso es importante que lo conozcan. Si yo veo, por ejemplo, dentro de mi activo y veo dinero en mano, que es el efectivo, ¿no? Yo tendré mi código de cuenta, ¿no? Que este tiene un formato específico. Este formato es completamente configurable. ¿Configurable en qué sentido? Si se fijan en esta base de datos de demo, tiene un código largo, tiene subcódigos, ¿no? Que me permiten identificar de manera más fácil la cuenta contable. Y estas están divididas por un guión. Esta es una forma de administrarlo, pero de repente ustedes dicen, no, yo quiero tener un solo código, no necesito tener subcódigos, ¿no? Como lo muestra en esta parte. Eso se puede hacer sin ningún problema.
depende de la configuración que se haga en el plan de cuentas, ¿no? Evidentemente, después del código, tú tendrás una descripción de esta cuenta contable, ¿no? Podemos además poner un código externo, si quisiéramos administrarlo de esta forma, un código externo. Me permite manejar múltiples monedas. Yo puedo decir, por ejemplo, que esta cuenta contable va a ser específicamente en dólares americanos, ¿no? De repente yo manejo bolivianos únicamente o soles y puedo manejar una cuenta contable en esta moneda. ¿Ok? Si se fijan, me dice saldo. Me da un negativo, 2 millones, ¿no? Porque es una base de pruebas, no se preocupen. Pero yo puedo necesitar ver cuáles son las transacciones que conforman estos 2.626.750. ¿No? De repente, el señor contador me dice, oye, yo necesito saber por qué están estos 2 millones, ¿no? Que eso es importante seguramente para el área financiera contable. Tenemos una flechita amarilla, ¿no? Esta flechita amarilla me permite ver a detalle cómo se conforma este monto, ¿no? Si yo le doy clic a esta flecha amarilla, me permite ver cuáles son las transacciones que conforman estos 2 millones, ¿no? Entonces ahí vamos viendo el detalle de cómo está conformado los 2.600.000, ¿no? Si me fijo, por ejemplo, me va dando la información, aquí tengo una transacción del 2006 por $25,000, por ejemplo. Y seguramente me dirán, yo quiero saber qué es esa transacción. Perfecto, aquí me dice es un SI. Vamos a ver qué es un SI. No me sé las siglas de memoria. Yo le doy clic en la flechita amarilla. Me da el registro en el diario. Entonces esto ha sido un asiento contable, ¿no? Un asiento contable que seguramente lo ha hecho el área contable. Tengo, si continúo bajando, un PR. Le doy la flechita amarilla. En este caso, el PR también me dice, este es el registro en el diario. Yo puedo ir a ver la transacción. Es un pago recibido, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo está conformado mis 2 millones. Recuerdan que yo les decía algo muy interesante. Seguramente yo no quiero entrar y revisar aquí uno por uno, ¿no? Yo quiero tener un resumen, quiero hacer una tabla dinámica, quiero hacer otro tipo de interacción dentro de este, o con estos datos, perdón, ¿no? Yo puedo decir, quiero exportar esta información a Excel, ¿no? No tengo instalado Excel en este momento, en este equipo. Voy a ponerlo a instalar. Porque sí es algo necesario para que hagamos los ejercicios en Excel y en otras herramientas, porque hoy en día es muy importante el nivel de integración que tiene mi sistema con otras herramientas, y una de las más populares es Excel, evidentemente. Entonces, si se fijan, yo puedo exportar directamente esto a Excel, ¿no? Entonces ahí me da la opción para ver esto, en este caso en un texto plano, o yo lo puedo exportar a un XLSX, ¿no? Y esto ya lo vemos directamente en Excel. Vamos a verlo cuando yo tenga instalado el Excel en este equipo, ¿no? Y seguramente vamos a empezar a trabajar en base a ello. Entonces ya ven, por ejemplo, que esta flechita amarilla es bastante importante para que yo pueda ver la transacción. Por ejemplo, puedo ver, aquí me dice la cuenta contrapartida, ¿no? Que es la cuenta contra la cual se ha llevado. En muchos casos está contra clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo ver, ¿cuál es este cliente? Me muestra el dato maestro del cliente, que vamos a ver enseguida la parte de datos maestros de clientes, ¿no?
Ahí vemos un poco cómo está conformada cómo está conformado mi saldo. Ya un reporte resumido, ¿no? Si continúo bajando, puedo empezar a ver ciertas propiedades de la cuenta, ¿no? La clase de la cuenta, sí está, por ejemplo, esta clase se define previamente en una parametrización. Yo puedo decir que quiero tener cuentas de ventas, cuentas de salida u otras, ¿no? Esto depende de cómo lo quieran manejar. Y en este caso se definió como otras, pero esto depende mucho de cómo quieran administrar su sistema en clases de cuentas. Es una agrupación, ¿no? Si continúo bajando, aquí hay un dato muy interesante. Cuenta asociada. Se preguntarán qué significa esta cuenta asociada. La cuenta asociada significa que está ligada a un socio de negocio, ¿no? ¿Para qué se utiliza esta cuenta asociada? Comúnmente o normalmente se utiliza para cuentas por cobrar y cuentas por pagar. No necesariamente se utiliza en estos dos ámbitos nada más, ¿no? En algún caso seguramente se utilizará para para algún otro tipo de cuenta que quiera asociarse a un socio de negocio. ¿Por qué las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar será una cuenta asociada? Porque cuando yo genero una cuenta por cobrar, es una cobranza, un crédito, se lo tengo que cobrar a alguien, ¿no? Entonces se está asociando con un socio del negocio justamente, ¿no? Entonces, SAP te va a exigir que cualquier cuenta por cobrar que generes tenga que tener un socio de negocio, ¿no? Un cliente seguramente en una cuenta por cobrar. En una cuenta por pagar ocurre lo mismo, pero de forma invertida, ¿no es cierto? O sea, ya no es una cuenta por cobrar, es una cuenta por pagar, entonces ya no va a ser a un cliente, va a ser a un proveedor, ¿no? Que también es un socio de negocio para SAP. Lo vamos a ver enseguida y vamos a entender este concepto que es tan interesante y es al que me refiero, ¿no? Socio de negocio. Nosotros podemos bloquear la contabilización en esta cuenta por cualquier razón, porque de repente la utilizamos para un tema específico o no. En este caso no está bloqueada, ¿no? Entonces, cuando yo la bloquee, va a impedir que se haga contabilización en esa cuenta contable específicamente. Si continúo bajando, me pregunta cuál es si es una cuenta de efectivo, es decir, monetaria. ¿Esto para qué? Nos ayuda a tener un reporte de flujo de caja, ¿no? En la que vemos cuánto ha ingresado a nuestras cuentas bancarias o nuestras cuentas contables y cuánto ha salido de nuestras cuentas contables, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de cash on hand, que es dinero en efectivo, ¿no? O plata en mano, por decirlo de alguna forma, y si es una cuenta de efectivo, ¿no? Entonces, sí tiene que estar marcada esta parte. Si continúo bajando, me pregunta si vamos a hacer revalorizaciones de monedas, ¿no? Esto es en el caso de que nuestro tipo de cambio fuera cambiante. En nuestro caso, gracias a Dios, en Bolivia no ocurre esto, pero sí SAP tiene la opción de manejar tipos de cambio. Si se fijan, tengo una opción que me dice si esta cuenta contable es relevante para el flujo de caja, ¿no? Dinero en mano seguramente sí es una cuenta contable relevante, ¿no? Podemos predefinir algún proyecto específico si quisiéramos. No es necesario porque esta no es una cuenta que está enlazada a un proyecto, pero sí, en algún caso particular podemos manejar proyectos. SAP me permite administrar proyectos, ¿no? Entonces aquí podemos ir justamente administrando proyectos y vamos a ver enseguida cómo administraría proyectos. Además de esto, de estas opciones que estamos viendo, no está parametrizado de esta forma mi base de datos de demo, pero sí se las voy a mostrar y eh, los voy a orientar en este sentido. Voy a abrir un blog de notas. Además de la cuenta contable, administra 5 niveles
de centros de costo. Seguramente han escuchado hablar de este término, que son los centros de costo. Los niveles de centros de costo, por ejemplo, si yo definiera, como en este caso, yo puedo definir una cuenta contable de efectivo, ¿no? ¿Qué pasa? Seguramente en la empresa donde trabajemos, en el lugar donde se implemente SAP, diremos, oye, pero yo tengo efectivo en cada una de mis sucursales, ¿no? Además, tengo sucursales en muchas ciudades. Tengo sucursales en La Paz, tengo sucursales en Cochabamba, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, yo puedo querer manejar solo una cuenta contable de efectivo. No porque yo solo quiero saber a nivel de empresa cuánto manejo en efectivo, por ejemplo. Pero seguramente en algún momento a nivel contable también quiero saber en qué ciudad se encuentra, por ejemplo. Entonces, yo puedo utilizar uno de estos niveles para decir la ciudad, por ejemplo. No necesariamente es así, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Ah, sí, me interesa la ciudad, pero también me interesa saber la sucursal, por ejemplo, ¿no? Y podemos ir disgregando esta información hasta 5 niveles, esto hablando de nuestro plan de cuentas, ¿ok? No estamos hablando a nivel transaccional, seguramente a nivel transaccional podemos hacer maravillas, ¿no? Pero en este caso particular, estamos hablando de 5 niveles a nivel contable, a nivel financiero, ¿ok? Los que manejan o conocen del área financiera seguramente dirán, 5 niveles es mucho, sí, en algunos casos es mucho. He visto empresas que manejan los 5 niveles, definitivamente los manejan, y incluso les faltan niveles, ¿no? Quieren más niveles para hacer la administración de sus cuentas contables. Pero esto es parte de lo que tiene SAP, ¿no? De lo que nos permite hacer SAP. No está parametrizada de esta forma mi base, sí vamos a ver algunos ejemplos en otra base de datos para ver cómo funciona esto que es tan interesante, ¿ok? Sin embargo, está dentro de los alcances de SAP. Esto es un poco del plan de cuentas. No sé si en esta parte tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer para ya pasarnos a otros datos maestros de la parte financiera. Todavía no estamos viendo asientos contables. ¿Estos niveles están asociados al código de la cuenta? Sí, es correcto, están asociados al código de la cuenta. En este caso, como mencionaba, yo puedo decir, por ejemplo, haciendo un ejemplo simple, yo puedo decir que mi cuenta de efectivo va a ser la cuenta número 1, por ejemplo, estoy poniendo un código bien simple para no complicar la situación. Y dentro de mis ciudades yo tendré seguramente Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, por ejemplo. Dentro de las sucursales yo diré, por ejemplo, la sucursal de Las Palmas, eh, la sucursal de Urbo, por ejemplo, que estas son de Santa Cruz, evidentemente. En Cochabamba diré Los Bosques, no sé, me estoy inventando cualquier nombre. En La Paz diré, por ejemplo, El Prado y diré, por ejemplo, Obrajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo cuando hago un registro de efectivo, de dinero en efectivo, le diré primero cuál es la ciudad. Entonces, cuando haga un asiento contable, seguramente le diré, la cuenta contable es efectivo, ¿no? Y el sistema me va a preguntar qué ciudad es, ¿no? Entonces, yo le diré Santa Cruz y me preguntará la sucursal. De igual forma, yo le diré Las Palmas, ¿no? Y seguramente le pondré el monto. Esto debe tener un debe y un haber. Ok. Y estoy haciendo un asiento contable nada más ahí que me permite entender este ejemplo.
¿no? Pero seguramente en el mismo asiento yo quiero registrar de repente mi efectivo de la ciudad de Santa Cruz también, porque yo estoy manejando 2 sucursales, y digo, de la ciudad de Santa Cruz, de Urubó, tengo 600. ¿No? Entonces yo voy haciendo este registro y voy enlazando estos niveles o estos centros de costo a mi cuenta contable, ¿no? A mi código cuenta contable único, perdón. Henry, no sé si aclaro la duda que tenías con este ejemplo. Perfecto, gracias, Henry. Entonces, esto es un poco de lo que se puede hacer a nivel de cuenta contable dentro de SAP. Ahí, no sé si estamos bien, tenemos alguna duda. De nuevo, si estoy avanzando muy rápido, muy lento o me estoy desviando de algún tema específico, por favor díganme sin ningún problema para que ya nos saltemos a ver un poco otros datos maestros. Perfecto. Hasta aquí ya hemos visto el primer dato maestro, que es el plan de cuentas, ¿ok? Dentro del módulo financiero, antes de saltarnos a la parte transaccional, vamos a ver algunos otros datos maestros, ¿ok? Uno de los datos maestros principales es el tipo de cambio, ¿no? Este está dentro de gestión, inicialización de sistema, perdón, está en definiciones, no, perdón, no está ni siquiera dentro de ninguna de ellas. Dentro de gestión tengo tipos de cambio e índices, ¿no? Tipos de cambio e índices. Dentro de esta yo puedo definir mis tipos de cambio. En nuestro caso particular seguramente manejaremos bolivianos y dólares, ¿no? No muchos más. En el caso de esta base de datos de ejemplo, tengo algunas otras monedas más, ¿no? Estoy manejando el dólar canadiense y el euro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto depende de cómo se administre eh, el, el, el negocio, ¿no? De repente, si nosotros importamos desde Europa vinos o alguna otra cosa, seguramente el euro para nosotros va a ser relevante, ¿no? Y dentro del sistema deberemos manejar el euro, si fuera el caso necesario, ¿no? Entonces, esto es bastante simple. Nosotros decimos cuál es el mes con el que yo voy a trabajar. Voy a irme a junio para un ejemplo nada más. No sé si tengo aquí datos. Creo que no tengo en junio, tal vez en julio. Tampoco tengo datos en julio. Me voy a ir al 2006 tal vez. Ahí tenemos. El 2017, por ejemplo, tengo mis tipos de cambio definidos, ¿no? ¿Cuánto equivale 0,81 dólares canadienses a 1,3866 euros, por ejemplo, ¿no? Y dentro de esta seguramente yo voy a ir definiendo cuáles son mis monedas y mis tipos de cambio. No, eso va a depender mucho de cómo administremos el negocio. ¿Ok? Entonces acá, como ven, es bastante simple. Lo único que tengo que hacer, me voy a volver al 2022. Es decir, si fuera este el caso boliviano, si le voy a decir, por ejemplo, 6,96, ¿no? En dólares. Y si fuera bolivianos, seguramente uno nada más, ¿no? Un poco para entender la lógica de tipos de cambio que maneja SAP. ¿Ok? Entonces, un poco cómo definimos los tipos de cambio. Dentro de SAP manejamos lo que se llama periodos contables. ¿Qué son estos periodos contables? Los periodos contables son ciclos de trabajo dentro del sistema. Nosotros podemos definir varios tipos de
ciclos de trabajo dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo, en banca se trabaja de forma diaria, ¿no es cierto? Es decir, si yo voy hoy al banco, ningún banco me va a permitir hacer una transacción con la fecha de ayer, ¿no es cierto? Pero si yo voy a hacer alguna compra a algún tipo de negocio diferente, a una electrónica, por ejemplo, yo le digo, oye, necesito que me ayudes porque la factura necesito que esté con fecha de ayer, por cualquier razón. Seguramente muchos negocios te van a permitir hacer esto. O te entregan una factura con la fecha de ayer, por ejemplo, ¿no? O con la fecha de anteayer. Entonces, en ese caso, seguramente deberemos registrar con fechas pasadas, evidentemente dentro del mes, ¿no? Entonces, en muchos negocios se van a administrar, se va a administrar el sistema de forma diaria y en otros casos se va a administrar de forma mensual. ¿Qué opciones nos da SAP para poder trabajar con estos ciclos? No, aquí, por ejemplo, me dice que está en meses. Permítanme crear un periodo nuevo. No lo voy a crear, nada más es para ver el ejemplo. Me pregunta, ¿cómo quiero trabajar? ¿No? Quiero trabajar ejercicio, que es yo defino cuándo inicia mi ciclo y cuándo termina, ¿no? Por ejemplo, de repente yo quiero trabajar de forma anual, ¿no? Las empresas productivas, por ejemplo, algunas empresas productivas, no todas, administran su negocio de forma anual, ¿no? No les interesa lo que metas o no dentro del año, mientras esté justamente dentro del año. Pero otras seguramente dirán, no, un año es mucho, o sea, se va a volver incontrolable, ¿no? Después de revisar todo un año de información, se complica, ¿no? Trimestres de repente sea un poco más aterrizado, ¿no? Es decir, cada 3 meses yo voy a hacer la revisión de mi información. Esto es de forma trimestral. De forma mensual, que ya es lo más real, muchas empresas operan con la manera mensual, en la que dicen, yo dentro del mes puedo recibir facturas, puedo emitir facturas, puedo recibir transacciones o emitir algún tipo de transacción. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo me salgo de acá, de esta parte, SAP me permite justamente bloquear estos periodos, ¿no? Si se fijan, mis periodos contables están como desbloqueados, ¿no? Me voy a entrar acá y el mes de octubre, por ejemplo, está desbloqueado, es decir, puedo hacer transacciones dentro del mes de octubre. Puedo además desbloquear excepto ventas, es decir, no puedo emitir ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, me va a permitir, por ejemplo, hacer asientos contables, registros de compras o alguna otra que no sea una venta. Entonces, yo puedo desbloquear el sistema para que me impida hacer ventas, por ejemplo, ¿no? Cierre de periodo me permite hacer solamente transacciones financieras, ¿ok? No me permite hacer ni compras ni ventas, únicamente transacciones financieras, pagos recibidos, pagos efectuados o asientos contables, ¿no? Esto es con la opción cierre de periodo. Y bloqueado no me permite hacer ningún tipo de transacción. Entonces, esto permite llevar un control para que no metan transacciones en el mes pasado, ¿no? Porque ocurre de que se atrasan con alguna facturita y quieren meterla después, ¿no es cierto? Pues para evitar eso, nosotros podemos bloquear dentro de esta opción, ¿ok? También se puede hacer esto de forma diaria, ¿no? Es decir, les mencionaba, por ejemplo, en los bancos, nosotros podemos tener las transacciones de forma diaria o los ciclos de facturación de forma diaria.
No se ocupa, creo que en otro negocio que no sea banca, tal vez ustedes conozcan alguno. Diariamente tener este control es muy, muy complejo, pero sí, seguramente en banca se aplica, porque no hay una forma de registrar una factura con el día de ayer, por ejemplo, no se puede. No hay una forma en banca. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? Estamos avanzando muy rápido, muy lento. ¿Quieren que aceleremos? Buenísimo, estamos bien. Hemos visto ya los datos maestros financieros. Algo que se me olvidaba comentar dentro de los datos maestros financieros. Si yo me voy nuevamente a el módulo de finanzas y me voy al plan de cuentas, al abrir, si se fijan, los campos están en amarillo, ¿no? Eso significa que yo estoy en modo búsqueda. De forma automática ingresa en modo búsqueda. ¿Ok? ¿Qué significa que yo puedo buscar? Por ejemplo, yo digo, quiero buscar por el nombre que es Cash on, no recuerdo si era Cash on Hand o no recuerdo bien. Yo digo Cash on, le pongo un asterisco y le digo Enter. Y automáticamente me encuentra porque es la única, por ejemplo. ¿No? Si fuera otro caso, yo puedo volver a entrar al modo búsqueda en la parte superior, le digo buscar y se ponen nuevamente en amarillo mis campos. No vayan a registrar información en este caso porque es información que se les va a perder. Si yo lleno esta información y le digo buscar, o sea, no me va a permitir guardar, ¿no es cierto? Tengan cuidado con eso en el caso de que estén operando en SAP. Siempre es importante mencionar esta parte porque a veces ocurre de que en lugar de estar en modo registro, están en modo búsqueda, ¿no? Entonces, podemos buscar cualquier tipo de cuenta. Por ejemplo, si yo busco inventario, me muestra todas las coincidencias que empiecen con inventario, ¿no? Y vamos viendo todas las cuentas de inventario, ¿no? Ahora, si yo recuerdo, por ejemplo, que termina en retornos, por ejemplo, que son retornos, recuerdo que termina así mi cuenta, igual me permite buscar. Si yo quiero registrar una nueva cuenta contable, le debo decir crear, ¿no? En ese caso, si se fijan, yo le digo crear, los datos no están en amarillo, están en blanco los campos. Entonces ya puedo darme cuenta que estoy en modo creación y al final el botón me dice evidentemente crear. Entonces en ese caso sí puedo hacer una creación sin problema, no estoy en modo búsqueda. ¿Ok? Entonces eso es importante para que no hagamos el registro en vano. Esto es todo en cuanto a la primera parte que es plan de cuentas, registro de plan de cuentas, administración de plan de cuentas. En caso de que yo necesite eliminar una cuenta contable, evidentemente debo asegurarme de que no tenga ninguna transacción. Cuando una cuenta contable ya tiene alguna transacción, esta no puede ser eliminada. Puede ser modificada. Yo puedo modificarla, puedo desactivarla, es decir, puedo decir que no contabilicen más con esta cuenta, ¿no? Y ya no van a salir en la operación diaria, no va a salir esta cuenta contable porque va a estar inactiva, pero no puedo eliminarla. La única forma de eliminar una cuenta contable es que no exista ninguna transacción relacionada a esta cuenta contable. ¿Ok? Un tema aquí importante, por ejemplo, si yo hago una modificación, me he equivocado en el nombre, no había sido cash, dinero en banco, no había sido cash, eh, le voy a poner at bank también, pero le voy a poner el nombre, BSP, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo una modificación, le digo actualizar, SAP
me permite ver cualquier modificación que yo hubiera realizado. Por ejemplo, me dice que esta cuenta contable se ha creado el 31 de marzo del 2007 y se ha modificado el 25 de octubre del 2022. Ah, yo quiero saber qué se ha modificado, porque de repente no era una modificación autorizada o era una modificación que han hecho de forma errada, ¿no? Yo puedo decirle visualizar diferencias, que es una de las opciones. Entonces me dice, por ejemplo, que yo le he cambiado el nombre, ¿no? El nombre de la cuenta contable, voy a agrandarlo, y que además le he hecho un cambio, no sé por qué, de la definición de impuesto, que era antes no, y ahora está como sí. Me va a mostrar todos los campos que hubiera modificado. Lo vamos a ver ahorita en datos maestros de socio de negocio, por ejemplo, donde sí esto es mucho más interesante, donde puedo ver si le han cambiado el nombre al cliente, puedo ver si le han cambiado la lista de precios, si antes era contado, ahora es crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta información yo la puedo ir revisando para ver qué modificación han hecho en un dato maestro. ¿Ok? Seguramente en una cuenta contable no voy a hacer este tipo de cambios, entonces no parece tan interesante este informe. ¿Ok? Vamos a pasar a datos maestro de socio de negocio. ¿Ok? En la parte financiera ya hemos visto el plan de cuentas. Si quisiera yo administrar socios de negocio, así se llama en SAP, dentro de este yo voy a manejar tres tipos de datos. Y les voy a explicar qué son estos tres tipos de datos. Para entrar al socio de negocio, evidentemente voy a entrar al módulo de socios de negocio y voy a ingresar a la opción de datos maestro de socios de negocio. ¿Ok? Vean que estoy en amarillo, quiere decir que estoy en modo búsqueda, ¿no? En este caso sí es importante que tengan mucho cuidado porque de repente yo voy a empezar a llenar el código, decir, el código va a ser 001, además va a ser de tipo cliente, ¿no? Yo voy a empezar a llenar la información, voy a decir, por ejemplo, Eliana Sánchez, ¿no? Y voy a empezar a llenar toda la información, voy a terminar de llenar y al final me voy a topar con un botón que dice buscar. Esta información la voy a tener que volver a transcribir, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso al momento de operar el sistema, ¿no? Pues yo estoy en este momento en modo búsqueda. Voy a salirme de esta pantalla, voy a ingresar. Yo estoy en modo búsqueda y si quisiera ver todos los socios de negocio, basta con que le dé un asterisco en cualquiera de los campos. Le digo buscar y me muestra toda la lista de socios de negocio. ¿Qué tengo dentro de socios de negocio? Lo primero que voy a encontrarme son los clientes. Para SAP, un cliente es un socio de negocio. En este caso, para nosotros va a ser un comprador, ¿no es cierto? Alguien que nos compra. Un cliente, ¿no? Dentro de la misma, dentro del mismo módulo llamado socios de negocio, tenemos los proveedores, que también para SAP son socios de negocio. Sin embargo, estos están en el módulo de compras. Eso es importante mencionar. No significa que SAP los va a mezclar de ninguna manera. Es decir, si yo entro al módulo de compras, no significa que voy a poder ver clientes, por ejemplo, ¿no? Porque no le compro a un cliente normalmente. Seguramente sí habrá casos en los que a algún cliente yo le compro, pero debo crearlo como proveedor para que SAP me permita hacer una compra. ¿Ok? Entonces, eso es importante de mencionar. Les decía que tenemos tres opciones. Vamos a ver cuáles son estas tres opciones. La primera es clientes, la segunda es proveedores y la tercera es lead. Está en inglés. Esta es una oportunidad.
¿Qué son las oportunidades para entenderlas nada más? Pueden ser posibles proveedores o pueden ser posibles clientes, ¿no? Son oportunidades de compra u oportunidades de venta. Para entender esto un poco, ¿qué pasa si un cliente llama a mi negocio? Yo soy una empresa que renta autos, ¿no? Un cliente llama y quiere averiguar información para rentar un auto, ¿no? Para nosotros todavía no es un cliente, no es un cliente aún, pero queremos tomarle los datos, ¿no? Le tomamos el número de teléfono, le tomamos el email, le tomamos cierta información que si bien está relacionada a un cliente, yo no puedo todavía definirlo como un cliente, a menos de que mi política sea de que cualquier oportunidad debe convertirse en cliente, ¿no? En muchos casos no, porque no queremos ensuciar nuestra base de datos de clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, este cliente que ha llamado para pedir información, nosotros lo podemos crear dentro de SAP como una oportunidad, como un lead justamente, ¿no? Esta es una oportunidad que todavía no es un cliente ni es un comprador. Es un posible cliente o un posible comprador o un posible proveedor también, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, cotizaciones de múltiples proveedores o múltiples oportunidades y no necesariamente los vamos a crear como proveedores, ¿no es cierto? No es que creo a todos los que he cotizado como proveedores, ¿ok? Entonces, ¿queda claro este concepto de lead, que es una oportunidad? Vamos a ver ahorita con ejemplos. Vamos a ver de qué trata esto. Vamos a crear un nuevo registro. En este caso, les decía, yo debo seleccionar la opción de creación, ¿no? Yo ya estoy en modo crear. Se han cambiado mis datos, ya no están en amarillo, se han vuelto blancos, ¿no? Entonces yo empiezo a registrar la información del cliente. Yo voy a decir que el código de cliente puede ser C y mi número de carnet, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de cómo se administra. En este caso, yo estoy trabajando con códigos manuales. Dentro de SAP, yo podría parametrizar y decir que este código no va a ser manual, sino va a estar definido por un talonario de códigos, ¿no? Entonces, yo le digo que empieza en el C00001 y termina en el C9999. Entonces, cada vez que yo creo un cliente, automáticamente SAP me va a proveer un código nuevo, si fuera esta mi política. En este caso, yo estoy trabajando con códigos manuales, ¿no? Le pondré el nombre de mi cliente. Aquí es importante, me estoy saltando un paso muy importante. Antes de continuar, debo definir qué tipo de socio de negocio estoy creando. Un cliente, un proveedor o una oportunidad. Voy a empezar creando un cliente, ¿ok? Entonces, ¿qué datos me va a pedir del cliente? Me pide el nombre del cliente. Estas etiquetas que estamos viendo acá son configurables por el administrador, ¿ok? Por ejemplo, normalmente se utilizan estos dos campos. Este es el nombre del cliente o nombre del negocio. El nombre extranjero normalmente es el nombre de factura, ¿no? El nombre al cual se va a facturar, por ejemplo, ¿no? Si fuera ese nuestro modo de trabajo. Comúnmente se utiliza así, por lo menos en nuestro país se utiliza de esa forma, ¿no? El número de identificación fiscal, que para nosotros es el NIC, ¿no? Yo pondré el número de NIT de mi cliente. Entonces yo le diré, por ejemplo, a mi factura quiero que vaya a nombre de Gutiérrez. Mi número de NIT es el mismo carnet con un 015 después, ¿no? Me pregunta cuál es el grupo en el que yo voy a crear este cliente. Estos grupos, si se fijan, están previamente definidos por la configuración de mi base de datos de demostración, pero yo puedo definir nuevos grupos.
¿no? En este caso, mi grupo de clientes, dice, tenemos clientes de tipo construcción, clientes, distribuidores, ¿no? Producción, eso depende de cómo esté definido mi dato de cliente. Seguramente en algunos casos diremos, yo quiero agrupar mis clientes mayoristas, mis clientes minoristas, mis clientes de autoservicio, dependiendo de cómo está definida nuestra estructura de clientes, ¿no? Y esto, como les menciono, es completamente configurable, ¿no? Entonces yo puedo definir una nueva agrupación y dentro de ellas nosotros además podemos definir qué listas de precios va a tener de forma estándar, ¿no? Si yo digo, los mayoristas van a tener la lista de precios mayoristas, los minoristas, listas de precio minorista, y los distribuidores, por ejemplo, alguna lista de precios específica, ¿no? Y vamos a ver todavía la parte de lista de precios, no hemos llegado a ese punto. Yo le voy a poner, en este caso, que va a ser alta tecnología, la moneda con la que trabaja el cliente. De repente nuestro cliente trabaja en dólares o bolivianos. Normalmente, en este caso, comúnmente se maneja monedas todas, ¿no? Porque algún cliente puede querer trabajar en dólares y al día siguiente en bolivianos. Entonces, para evitar el problema de tener que estar haciendo cambios o creándole clientes para cada una de las monedas, siempre manejemos monedas todas, que es lo más recomendable. En caso de que vendamos solamente en bolivianos, seguramente le marcaremos únicamente bolivianos, ¿no es cierto? No necesitamos marcarle todas las monedas, ¿ok? Continúo bajando, tengo información general, justamente la primera pestaña me dice información general, ¿ok? Lo primero que me pide es un número de teléfono, ¿no? El teléfono 1, teléfono 2, puede tener múltiples teléfonos el cliente. Me pide su teléfono móvil, si quisiéramos registrarlo también, teléfono móvil, el fax, por ejemplo, correo electrónico, sitio web, forma de envío, ¿no? Si nosotros trabajaríamos con deliveries o con correo, por ejemplo, nosotros podemos definir el modo de envío a un cliente específico, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos FedEx en mi base de datos de ejemplo, ¿no? Clave de acceso, que es un dato que quisiéramos tener seguramente en algún momento, no significa que esta es una clave de acceso al sistema, para nada. Son datos que vienen predefinidos y vamos viendo aquí una serie de información que yo puedo ir rellenando. Esta es información general, tal como indica, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo poner un nombre alias. Algunas personas les gusta manejar su alias. Ocurre mucho en los mercados, por ejemplo, que Doña Salomé la habían conocido como Doña Chichi, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú vas al mercado y buscas a Doña Salomé, nadie conoce a Doña Salomé, ¿no? Y cuando tú le dices, pero es Doña Chichi, la señora Chichi está allá, porque ese es su negocio, por ejemplo, ¿no? Ocurre mucho en algunos negocios que se utiliza el alias, ¿no? Además, el cliente puede administrar su GLN. ¿Qué es el GLN? Es un código único, como el código de barras, un código único que le dan al cliente, ¿no? Podemos administrar ese GLN. Entonces, seguramente si han escuchado hablar de Hipermaxi maneja GLNs por cada una de sus sucursales o cada uno de sus depósitos, ¿no? Entonces, puedes administrar cada uno de sus depósitos dentro de esa. Si continúo viendo más información, puedo, por ejemplo, bloquear contenido de marketing, ¿no? Para que no le llegue información de marketing. Esta es una opción que tiene SAP. Yo le puedo decir que esté activo desde una fecha hasta otra fecha, con algún comentario específico, es decir, este cliente es temporal por Navidad, por ejemplo, porque es un cliente que compra panetones, ¿no es cierto? En Navidad compran panetones, pero no todo el año te compran panetones. Entonces puedo decir que esté activo
solo el mes de noviembre y algunos días de diciembre. O puedo inactivarlo también de forma temporal. Así estoy inactivando a este cliente porque tiene deudas pendientes, por ejemplo. O puedo irme a la opción avanzada, donde digo, está activo de tal fecha a tal fecha y va a estar inactivo de tal fecha a tal fecha, ¿no? Esto ya se puede administrar para trabajar con los clientes. Lo voy a dejar activo, evidentemente, para nuestro ejemplo. Ya hemos visto un poco de la información personal. Nosotros podemos tener personas de contacto. Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, de una empresa, tendremos seguramente personas de contacto. ¿Qué son estas personas de contacto? Son las personas con las que nos vamos a contactar en caso de que tuviéramos algún problema o quisiéramos hacer alguna oferta. Las personas de contacto, por ejemplo, dentro de una empresa tendremos el comprador, el encargado de compras, ¿no? Entonces yo le diré, por ejemplo, el ID, no sé, puede ser compras, por ejemplo, si fuera hasta una empresa, no necesariamente aplican todos, yo digo, el encargado de compras es el señor Rodolfo. Este señor es además un ingeniero, para que la tengan información. Su segundo nombre es José. ¿Qué posición ocupa? Es el responsable de compras, por ejemplo. Sus apellidos son Gutiérrez Oros, entonces yo no tendré que poner seguramente esta información acá. Y voy llenando la información, igual me permite llenar múltiples teléfonos, el teléfono móvil, ¿no? Pero ya de esta persona de compras, ¿no? Yo puedo tener varias personas de contacto dentro de la empresa, ¿no? Seguramente tendré recepción, por ejemplo. Y voy definiendo mis personas de contacto, ¿no? Con toda la información necesaria que pudiera tener. Si me voy a la parte de direcciones, maneja dos grupos de direcciones, ¿no? Esta base de datos maneja dos grupos de direcciones. Me dice que una es el destino de la factura, es decir, dónde debo hacer llegar la factura, y la otra es la entrega, dónde debo entregar, ¿no? De repente el cliente dice, yo tengo 5 depósitos, pero la factura me la tienes que hacer llegar a esta otra dirección, ¿no? Podrías administrar esas direcciones. Ahora seguramente el cliente dice, yo tengo como Hipermaxi, por ejemplo, manejo múltiples direcciones. Tengo Hipermaxi Obrajes, Hipermaxi Achumani, Hipermaxi Las Palmas, Hipermaxi Grigotá, no sé. Se maneja por direcciones. Yo podría administrar cada una de estas salas a nivel de dirección únicamente. Entonces yo digo Las Palmas, por ejemplo, y le digo dónde está ubicado, ¿no? Seguramente esa es una. La segunda va a ser Urbo, por ejemplo. Y voy definiendo las direcciones que quisiera yo administrar. Dentro de la información de dirección que maneja es el ID de la dirección, el nombre de la dirección, ¿no? ¿Qué nombre quisiéramos ponerle? Tiene aquí un campo extra del nombre de la dirección 3, la calle, el número, la colonia, la ciudad, el código postal. En nuestro caso no manejamos código postal, pero si utilizáramos este dato podríamos llenar este campo. Condado, estado, país, indicador de impuestos, si es que quisiéramos utilizar, ¿no? Y toda la información que quisiéramos rellenar en direcciones, ¿no? Nos permite manejar toda esta información de direcciones. Hasta acá, que es información un poco genérica del cliente, no sé si tenemos alguna duda o algún comentario que quieran hacer. Y me lo escriben en el chat, por favor, para continuar. Perfecto. Continuemos. Esto es un poco información personal del cliente, ¿no? Estamos hablando de direcciones, personas de contacto y demás. Tenemos la siguiente pestaña en la que manejamos las condiciones de pago. ¿Qué son las condiciones de pago? Nosotros podemos, por ejemplo, ofrecerle un crédito al cliente. No necesariamente trabajamos al contado. Le decimos al cliente que vamos a tener un crédito de cierta cantidad de plazo.
30 días, 60 días, 90 días, ¿no? Si fuéramos un banco, seguramente esto esto crece mucho más. Pero ¿qué opciones tenemos dentro de esto? Voy a entrarme y voy a decirle definir nuevo, ¿no? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, en mi nombre, yo le voy a decir crédito 30 días. Me pregunta, ¿a partir de cuándo quieres que te calcule la fecha de vencimiento? Entonces yo le digo que sea, evidentemente, a partir de la fecha del documento. Yo puedo decir que sea a partir de la fecha de contabilización, por ejemplo. Porque de repente es una negociación que tenemos con el cliente. Puedes emitirme la factura el 1 de octubre, pero quiero que corra a partir de, no sé, del 15, por ejemplo, mis vencimientos, ¿no? Entonces yo le diré a partir de qué fecha quiero que haga este cálculo. ¿Ok? Normalmente se trabaja a partir de la fecha del documento. Eso es lo más común. Aquí me pregunta cuántos meses y cuántos días quiero que se aplique. Si de repente estamos hablando de un mes, no necesariamente esto equivale a 30 días, ¿no es cierto? Un mes puede ser justamente cada 15. Pero si yo estoy hablando de 30 días, va a ser en algunos meses 15, en algunos meses 14, en algunos meses 16, ¿no es cierto? Va variando según la fecha de vencimiento. Puedo configurar días de tolerancia. ¿Qué son estos días de tolerancia? Es para evitar el porcentaje de interés por retraso. Entonces yo puedo decir que vas a tener un día de tolerancia y no te voy a aplicar ningún tipo de interés durante este lapso de tiempo. Cantidad de cuotas, esto también es configurable, ¿no? En la que yo le puedo decir cuántas cuotas quiero que administre este plazo de 30 días. En 2 cuotas, en 3 cuotas. En este caso, como es un modelo un poco más sencillo, no es necesario aplicar cuotas, por ejemplo, ¿no? Aquí me pregunta si voy a permitir el pago recibido, ¿no? Yo le voy a decir que no, no es necesario. O yo le voy a decir que el pago recibido va a ser únicamente de alguna manera, ¿no? Es decir, yo solo te voy a recibir el pago si es en efectivo o si es a través de transacción o transferencia bancaria, ¿no? Yo le indico cómo quiero recibir mi cobro en este código de pago. Podemos nosotros configurar prontos pagos, que esto normalmente se hace un tipo de negociación, es decir, si tú me haces un pronto pago de este crédito de 30 días, yo te voy a hacer un 2% de descuento, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos definir códigos de pronto pago, ¿no? Un código, un nombre, cuántos días de pronto pago, es decir, a partir de la factura, cuántos días voy a tomar, cuál va a ser el porcentaje de descuento que le voy a aplicar por hacer este pronto pago, ¿no? Si continúo bajando, me permite, por ejemplo, poner un porcentaje de descuento a este cliente o a este tipo de pago, ¿no? Aquí yo le digo, a este tipo de pago, que es crédito 30 días, le voy a dar un 1% de descuento, por cualquier razón, porque hay negocios que funcionan de esa forma. Yo además le puedo aplicar un porcentaje de interés por dar este tipo de crédito, ¿no? Entonces yo puedo decirle, voy a darle un 0.01% de interés por otorgar este crédito de 30 días. La lista de precios con la que se va a administrar, ¿no? Aquí tú puedes administrar múltiples listas de precios, que lo vamos a ver enseguida. Sin embargo, está dentro de la parametrización. Puedo además a esta configuración decirle cuál va a ser el monto límite de crédito que yo voy a darle. No es al cliente específicamente, es a la línea de crédito. Esta línea de crédito de 30 días, yo le puedo decir que si te ofrezco 30 días de línea de crédito, te voy a dar
este monto máximo como límite de crédito, ¿no? El límite comprometido es cuánto nos comprometemos a comprar, es un dato referencial nada más, por ejemplo, ¿no? Y si se fijan, lo que les mencionaba, SAP dentro de su aplicación tiene una calculadora, ¿no? Nos abre una calculadora que es básicamente cualquier calculadora, ¿no? El 2 más 2 nos va a poner la respuesta directamente en el campo. Entonces le digo copiar a campo y me pone 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un cálculo dentro de SAP, podríamos utilizar la calculadora que viene dentro, ¿ok? Esto en cuanto a la condición de pago. No sé si en esta parte de condiciones de pago tenemos alguna duda o algún comentario para continuar. Bien. Nosotros podemos definir un porcentaje de interés por el retraso. Esto sí aplica al cliente únicamente, ¿no? Nos podemos decir, este cliente, a pesar de que va a 30 días, va a tener un trato especial y va a tener un porcentaje de interés diferente a cualquier otro cliente. En el que veíamos anteriormente era a la línea de crédito que se aplicaba, ¿no? En este caso, no va a ser necesariamente así. Yo puedo decir que este cliente va a ser el que realiza eso. ¿Ok? La definición de lista de precios. SAP me permite administrar múltiples listas de precios. No tiene un límite en cuanto a listas de precios. Podemos tener lista de precios mayoristas, minoristas, supermercados, distribuidores, subdistribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces vamos a ver esto también cómo se administra dentro de SAP. Sin embargo, SAP sí me permite manejar muchas listas de precios sin ningún problema. ¿Ok? Podemos tener un porcentaje de descuento para este cliente específicamente. Yo le puedo decir que en cualquier compra le voy a dar un 10% de descuento, por ejemplo, ¿no? Tengo un límite de crédito, cuál va a ser el monto que me estoy comprometiendo a darle a este cliente, ¿no? Que es lo mismo que hemos visto antes, pero este es específicamente para el cliente, no es para la línea de crédito. Entonces yo le diré, por ejemplo, que le voy a dar máximo un monto de 1,000 bolivianos o $1,000. Y ahí vamos haciendo una configuración del tipo de pago o el tipo de crédito que estamos otorgando a nuestro cliente. ¿Ok? Esto es en cuanto a condiciones de pago. Vamos a quedar acá para que no nos quedemos a medias. Si me salto a la siguiente, no vamos a acabar en los siguientes 6 minutos que nos quedan. No sé si hasta acá tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer en cuanto a la parte que hemos visto de datos maestro de socio de negocio, por favor. Perfecto. Vamos a ir finalizando esta clase. Permítanme un segundo. Voy a detener esto.